En 2013. Pues era por votación, pero la verdad es que solo estaba yo, así que como que ya se sabía que iba a salir. Pues porque me hacía mucha ilusión representar a La Falla y desde que era pequeña siempre, porque yo me he visto siempre para todo, siempre iba a las presentaciones y yo veía a La Falla era mayor y decía yo quiero ser algún día. Y mi madre me dijo, cuando acabes la carrera, si apruebas todo, podrás ser fallera mayor. Y entonces así fue. Y además fue en 2013, que era el año que yo quería ser fallera mayor. Pues fue muy emotiva porque bueno, me acompañó mi familia y mis amigos, me hicieron un vídeo, me subieron flores al escenario y fue muy bonito. Y sí, se vistió mucha gente, la verdad, todavía se hacía separada la infantil de la mayor y el escenario estaba lleno, o sea que sí que se vistió gente y se hizo en canal, como los últimos años. Pues, a ver, muchos, te diría muchos, pero así que recuerde especialmente, recuerdo el día de la presentación, cuando fue la cena, que al entrar en la cena estaba todo el mundo y bueno, mi madre y mi hermano cantan y de fondo habían grabado una canción especialmente para ese momento y sonó de fondo y me emocioné mucho. Pues sí que me gusta que se vuelva a los orígenes de la indumentaria valenciana y, y bueno, creo que está muy bien. Lo que pasa es que yo los trajes que tengo, porque hace algunos años que fui faena mayor, son pues los que se estaban llevando en los últimos años, que son más, pues, no tan a la antigua. Y me gustan también, o sea que pienso que cada una es libre de llevar un poco con lo que más a gusto se sienta. Eh, pues me acuerdo el día de la crema, cuando quedamos por la noche mi infantil y yo, Rebeca, eh, nada, nos saludamos y tal, y le digo, Rebeca, ¿estás triste? Y me dice, no, yo es que ya he llorado en casa, ya vengo llorada de casa y así aquí no tengo que llorar. Y me hizo mucha risa porque es verdad que no lloró porque ella ya había llorado en casa. eh, pues que fue un año muy emotivo y te diría que uno de los más bonitos de mi vida y lo recuerdo con mucho cariño, sobre todo pues el apoyo que tuve de mi familia, de mi madre, que se lo agradezco todo a ella, y, y de mis amigos.